Bueno, Profe, yo tengo una sí. duda. ¿Los Sí. subtotales se pueden aplicar como máximo a 2 campos o más? No, no, podés tener, si todas tus columnas fueran números, podés tener subtotales, todos los niveles que quieras, Bien, ¿sí? Uno o más niveles. Dependerá del tipo de tabla y la información que tengas en la tabla, pero no hay restricciones respecto del número, de la cantidad. Eh, sí, Y porque recién hicimos dos subtotales en una misma tabla porque estaban, no sé, lo pedí el ejercicio, pero si sí, son diferentes, tienen que ser sí o sí una tabla aparte. No sé si me si expliqué bien. son, sí, sí, sí. Digamos, a vos te podría pedir como está acá, digamos, como está en el ejercicio, vos podrías tener un ejercicio donde te pide cantidad total transportada por destino y otro con montos totales de envíos por rubro y zona, y bueno, acá sí son dos distintas, entonces van en dos hojas distintas. Listo, ¿Mm? listo. Em, Cuando se requiera, después ustedes van a ver más adelante que este tipo de información se puede obtener por otros tipos de herramientas, ¿no? Entonces, cuando nosotros querramos que ustedes usen subtotales, se los vamos a plantear en el ejercicio, ¿sí? Así como está acá que dice, mediante subtotales haga tal cosa. ¿Mm? Se lo vamos a especificar. ¿Mm? Em, Bien, acá hay otra. Bueno, si dan números diferentes, hay que ver cómo está configurada la planilla. Sí, medio. A ver, tenés que fijarte eh, que esté sumando, digamos, cuando haga el subtotal, que esté sumando la cantidad transportada agrupada por destino. Si estamos usando la misma planilla, deberían dar los mismos datos. ¿Sí? Bueno, ahora necesitamos seguir adelante para poder completar los temas. Fórmulas. Bueno, con fórmulas, cuando hablamos en Excel de fórmulas, hacemos referencia a cualquier operación que nosotros estemos realizando, ejecutando adentro de alguna celda, ¿sí? De la planilla. ¿Sí? Las fórmulas se implementan dentro de una celda. ¿Sí? Eh, y para poder implementar una fórmula necesitamos empezar la escritura de la fórmula con el signo igual, ¿sí? Por ejemplo, lo que está acá en rojo, como si esto fuera una celda, nosotros ponemos igual 3 por 4 más 10 sobre 2, ¿sí? Cualquier tipo de operación nosotros la podemos realizar dentro de una celda, ¿no? Entonces, simplemente para ilustrar, a ver, pongamos que yo quiero poner esa fórmula que veíamos recién acá, ¿no? En esa celda, ¿no? Entonces, tengo que empezar para poder hacer ese cálculo escribiendo el signo igual. ¿Sí? Entonces hago igual, 3 por 4 más 10 dividido 2, creo que era la operación que estaba ahí. ¿Mm? Entonces escribo la operación, ¿sí? Y le doy enter. ¿Mm? Cuando le damos enter se ejecuta la operación y nos muestra el resultado, ¿no? Entonces cuando yo vuelvo a la celda y hago clic en esa celda, eh, voy a poder ver. Ahora vamos a empezar hacia el revés. Si yo estoy afuera de la celda, si estoy en cualquier otra celda, veo que la celda, en este caso donde pusimos la fórmula, la celda D3, tiene un valor 17, ¿no? Yo estoy viendo que esa celda tiene un 17, ¿sí? Bien. Cuando yo hago clic en la celda D3, sigo viendo el 17, pero acá, en esta barra, que es la barra de fórmulas, veo cuál es el contenido real de la celda. El contenido real de la celda es la operación que nosotros pusimos, la fórmula, ¿sí? Ese es el contenido de la celda. Lo que veo es el resultado de la fórmula, que es 17, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso, no siempre lo que se ve en una celda es el contenido. Yo podría escribir en otra celda 17, ¿sí? Ahí parece que estas dos celdas tienen el mismo contenido, pero no. Si yo clic en esta, en la E3,
veo en la barra de fórmulas que dice 17. Entonces el contenido de esa celda es ese número, 17. Es una constante. Pero la del lado, D3, dice 17, pero el contenido es esta fórmula que se ve ahí. Y cuando yo hago clic con el cursor en la barra de fórmulas, en alguna parte de la fórmula aparece descripta también en la celda. Es como que se visualiza en la celda, ¿sí? De manera que yo puedo ir ahí a la celda y editarla, ¿sí? Puedo agregar otra cosa, ¿sí? Cambiarla. ¿Mm? O también la puedo cambiar acá en la barra de fórmulas. ¿Mm? Bien, eso sería una fórmula, ¿sí? Cualquier operación que yo vaya a hacer adentro de una celda. ¿Mm? Bien. ¿Qué puede contener una fórmula? Recién vimos, pusimos solamente números, operaciones sobre números, ¿no? ¿Qué otra cosa puede contener? Puede contener referencias, operadores, constantes y funciones. Por ejemplo, y ahí aparece otra fórmula más. ¿Mm? Y esa fórmula tenemos de todo. Tenemos constantes, ¿sí? Que son los valores que escribimos a través del teclado, en este caso el 10. ¿Mm? Tenemos operadores, que en la fórmula S usamos el operador más para la suma y el asterisco para la multiplicación. Por supuesto están todos los operadores, ¿sí? La barra para la división, la resta, el simbolito, el menos, este símbolo para la potencia, si queremos agrupar términos lo hacemos entre paréntesis. ¿Mm? Bien, después tenemos referencias. Las referencias son los nombres de las celdas, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante más claramente qué es una referencia relativa, qué es una referencia absoluta, para qué se usa. Por ahora, sepamos que cuando una fórmula habla de referencia, está haciendo referencia, valga la redundancia, al nombre de una celda, ¿sí? Entonces, cuando se ejecuta esa fórmula, lo que va a hacer es ir a buscar el contenido que tiene A1 para poder ejecutarlo dentro de esta fórmula. ¿Mm? Y funciones, otra de las cosas que puede tener una fórmula son funciones. O sea, las funciones pueden estar adentro de las fórmulas también, como pi en este caso. Acá tenemos una función pi, ahora vamos a ver más claramente qué es una función. ¿Sí? Acá tenemos la función pi, que se llama pi, y tiene dos paréntesis, sin nada adentro. Abre y cierra paréntesis sin nada adentro. Ya vamos a ver también qué significa eso. Pero, por ejemplo, a ver, 10 a 1 pi. Supongamos que yo implemento eso acá. 10 más a 1. Cuando yo quiero referenciar a la celda A1, puedo escribir A1 o puedo ir con el cursor y hacer clic en A1. Si yo escribo, supongamos que yo escribo A1, automáticamente aparece pintada la celda A1, ¿sí? Identifica cuál es la celda que se referencia acá en la fórmula, ¿sí? A1 por pi, abro y cierro paréntesis. Esa sería la fórmula que veíamos en la diapositiva. Le doy Enter, la ejecuta, y me dice que es 10. Acá está referenciando el contenido. Parte de esa fórmula es el contenido de A1, ¿sí? A1 no tiene nada. Entonces cuando hace la fórmula acá, si hace 10 más 0, porque A1 no tiene nada, 0 por pi, 0. Entonces me queda 10, ¿sí? Fíjense si yo pongo algo en A1. Pongo, no sé, 56, para poner cualquier número. ¿Sí? Y le doy Enter. Automáticamente D5 se actualizó. Es decir, la fórmula que está ahí en D5 se actualizó porque ahora A1 tiene un valor que es 56. ¿Sí? Y si yo lo vuelvo a cambiar, y pongo cualquier otro valor, ¿sí? Va a ir cambiando el resultado de la fórmula, ¿sí? Porque hay uno de los valores que está tomando, que está en la celda 1, va cambiando, ¿sí? Eso lo hace automáticamente porque en la barra de fórmulas, hacia la derecha,
está este botón que dice opciones para cálculo, y por defecto en el Excel está activada la opción automático, por defecto. Entonces, cuando nosotros tenemos operaciones, funciones, fórmulas que referencian a otros contenidos que están en otras celdas, en otras hojas, cada vez que cambiamos ese contenido, cambia el resultado de la fórmula a la cual está asociado. Eso lo hace automáticamente, como veíamos recién, ¿sí? Eso lo hace automáticamente porque está activado eso que les mostré recién. Uno podría desactivarlo también, ¿no? Pero, por defecto, y en general queremos que sea así, que se actualice automáticamente. Bien. Profe, pi hace Sí. referencia al número pi y lo que está dentro, lo que va dentro del paréntesis, ¿qué sería? En ese caso, ahora vamos a ver las funciones más específicamente, pero en el caso de pi, lo que hace es, vuelvo a la planillita, lo que hace acá, pi en la fórmula es devolver el valor de la constante, ¿sí? Es decir, que cuando se ejecuta esto, lo que termina haciendo es 10 más 25, que es la referencia de A1, por 3,1416, 14, 15, 16, no me acuerdo cuál eran la secuencia de los decimales de pi. Trae el número de pi y lo multiplica. Lo multiplica por 25 y lo suma a 10. ¿Sí? Ahora vamos a ver el porqué de esos paréntesis y qué significa. Listo, gracias. Bueno, entonces veíamos que pi es una función, ¿no? Entonces ahora vemos funciones. Y vimos fórmulas primero, ¿por qué? Porque las funciones terminan en definitiva siendo fórmulas predefinidas. Son fórmulas predefinidas. Yo iría un poco más allá de fórmulas, son algoritmos predefinidos. ¿Sí? Nosotros usamos una fórmula y no nos hacemos cargo de el cómo llegar al resultado de esa fórmula. ¿Sí? Simplemente le damos los valores que necesita la fórmula para ejecutarse, y la fórmula se ejecuta y nos devuelve un resultado. ¿Sí? Es el equivalente a lo que vimos antes en la primera parte del año, sería la fórmula vendría a ser la programación de todo el algoritmo, ¿no? Y nosotros lo que le vamos a dar a la fórmula son las variables de entrada, son los inputs, son los datos que necesita la fórmula. Y lo que vamos a ver es el resultado, ¿sí? No vamos a ver todo el algoritmo, ¿sí? Solamente escribimos la fórmula, le damos los valores de entrada y nos muestra el resultado. Todo ya está programado por detrás, ¿sí? Bien, entonces, repasamos la diapositiva, ¿no? Ejecutan cálculos utilizando valores específicos llamados argumentos, ¿sí? Estos que yo les digo que son los datos de entrada de las funciones. Cuando hablamos de funciones, no les llamamos variables de entrada, nada, son argumentos de una función, ¿sí? Son los datos que necesita la función para poder ejecutarse. Y por supuesto se pueden hacer operaciones muy simples y muy complejas, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos una función que es redondear, y entre paréntesis tenemos dos valores, A1, punto y coma, 2. Entonces vemos la constitución de una función. De nuevo empezamos con el símbolo o con el signo igual. Empezamos con el signo igual. Después va el nombre de la función, siempre va el nombre de la función. Y luego entre paréntesis van los datos que necesitamos, que cuando hablamos de funciones se llaman argumentos. Luego entre paréntesis van los argumentos de la función. Los argumentos de la función pueden ser ninguno, como en el caso de pi. Pi no necesita ningún dato de entrada. Yo pongo la función pi y entre paréntesis no pongo nada, y le ejecuto y me da el número pi. No necesito otra cosa. Pero si yo quiero redondear algo, necesito saber qué. ¿Qué necesito redondear? ¿Qué número querés que redondee? Ok, necesito redondear el número que está en A1. Bien. ¿A cuántos decimales querés que los redondee? 0, 1, 2, 10. Y ese es el segundo argumento.
en este caso. Ahora vamos, no es que hay que aprenderse los argumentos de memoria, no. Ahora vamos a ver. La idea de los argumentos es esa, ¿no? Es darle la información que necesita la función para poder ejecutarse. ¿Mm? Entonces, supongamos, fíjense, voy a hacer uso de este número que me quedó acá con decimales. Entonces yo puedo en otra celda poner igual, redondear. Fíjense que cuando yo voy escribiendo después de un igual, voy poniendo letras, Excel entiende que estoy queriendo describir el nombre de una función y empieza a listarme las funciones que empiezan con las letras que yo voy colocando, ¿no? Entonces voy poniendo redondear. Y termina habiendo 3 funciones vinculadas a la palabra redondear. Yo voy a redondear así, sin ninguna otra cuestión, voy a usar esa, ¿no? Entonces, escribo redondear, aparece esto, le hago doble clic y luego me vengo acá a la barra de funciones, ¿m? Y aprieto F de X. Y me aparecen los argumentos, un cuadrito de diálogo con los argumentos de la función. ¿Sí? Siempre que yo aplique una función, me va a aparecer un cuadrito de argumentos de función. Va a cambiar la función, acá dice redondear, obviamente si estoy aplicando otra función va a aparecer otra cosa. La descripción de la función siempre me pone qué hace la función, acá en pocas palabras, y acá me dice redondea un número al número de decimales especificado. ¿Sí? Después aparecen los argumentos, que son los cuadritos que están acá. ¿Sí? Y si yo me pongo con el cursor en el primer argumento, lo que me aparece acá abajo es la descripción del argumento. Número es el número que se desea redondear. Si me pongo abajo con el cursor en número de decimales, me dice que el número de decimales especifica el número de decimales al que se desea redondear. Y otras cosas más. Entonces, ¿qué hago? Voy a buscar el número que quiero redondear. ¿Sí? Hago clic acá, en el botoncito que tengo para ir a buscar ese argumento. Me voy a la celda que tiene el número que quiero redondear, por ejemplo, este número. No importa que este número sea el resultado de otra fórmula, no importa. ¿Sí? Es un número que tiene decimales. Así que le hago clic. Acá queda, ¿ven? D5. Esa es la celda donde está el número que quiero redondear. Despliego de nuevo. Quedó ahí el número que quiero redondear en D5. Y el número de decimales, acá puedo escribir, lo puedo hacer yo a mano, que me redondee a 2 decimales. ¿Mm? Fíjense acá donde se está describiendo la función, cuando yo voy completando los argumentos, también se va completando acá y acá la función con sus argumentos. Entonces me quedo D5, 2. Solito cerró el paréntesis acá, porque no permite otro argumento, no le hacen falta más argumentos. Así que cerró el paréntesis, no puedo seguir modificando cosas, eso es todo. Redondea lo que está en D5 a 2 decimales. Pone ya acá de antemano cuál es el resultado de la fórmula, ¿ven? Resultado de la fórmula 88.54. Al darle a aceptar, aparece el valor del resultado. ¿Sí? Entonces, cuando yo vuelvo acá a la celda, vemos que en la barra de fórmula dice igual redondear de 5, 2. Si hago clic en f de x, de nuevo me aparecen los argumentos que usé. ¿Sí? Eso lo puedo hacer cuando quiero modificar algún argumento. Me pongo en la celda, vengo a f de x, se me abren los argumentos y los puedo modificar. Bien. Acá los que les quiero comentar son las otras formas para agregar funciones. ¿Mm? Yo, ¿cómo puse la función redondear ahí? Empecé diciendo, escribo el igual y empiezo a escribir, redondear, hasta que encuentro acá la función, le hago doble clic, me voy a la f de x para que se abran los argumentos y ahí completo los argumentos y le doy a aceptar. Esa es una forma. Otra forma,
ir a la barra de fórmulas y buscar la fórmula que quiero dentro de todos estos grupos de fórmulas, ¿sí? Tenemos funciones de texto, funciones lógicas, funciones financieras, de trigonometría y matemática. Hay muchísimas funciones. Es más, se pueden crear funciones y colocarlas acá en la pestaña. Obviamente eso no vamos a llegar a hacerlo, pero sepan que se puede hacer, ¿no? Uno puede generar sus propias funciones y colocarlas acá. Bien. Eso entonces buscando acá en funciones, en fórmulas funciones, también podemos insertar a la fórmula que querramos. Y otra forma es venir acá a la f de x, donde dice insertar función. Se abre este cuadrito que es como un buscador de funciones. Entonces supongamos que yo quiero redondear, como lo veníamos haciendo. Redondear y pongo ir. Entonces me pone una lista de todas las funciones asociadas a lo que acabo de escribir acá arriba en el buscador, ¿sí? Bueno, la que necesitaba usar acá es redondear, ¿no? Entonces elijo redondear, le doy a aceptar y se abre el cuadrito, el mismo cuadrito que venimos trabajando de argumentos de la función, ¿sí? Entonces son 3 maneras que vimos hasta acá de insertar una función en una celda. Bien. A ver, preguntas manualmente. A ver. Manualmente se puede insertar una fórmula siempre que ustedes tengan en claro cuáles son los argumentos que requiere la fórmula. ¿Sí? O sea, yo puedo poner todo manualmente. Redondear y sigo escribiendo. Abro paréntesis, voy con el cursor hasta D5 o escribo yo a mano, D5, punto y coma. Los argumentos se separan por punto y coma. Punto y coma, quiero que redondee ese número a 2 decimales, cierro paréntesis, enter. ¿Sí? Acabo de escribir todo a mano, toda la función a mano, los argumentos y todo. Pero yo sé qué significa el primer argumento, o sea, qué es lo que tengo que escribir como primer elemento después del paréntesis, y sé qué significa lo que tengo que escribir como segundo elemento después del paréntesis, y sé que no me va a pedir otro argumento más. ¿Sí? Teniendo en claro eso, puedo hacerlo a mano. Si no, vengo a f de x y abro los argumentos y chequeo. Y chequeo qué es cada cosa, porque si pongo el cursor en cada uno de ellos, acá abajo me aparece la descripción. Siempre con eso se pueden ayudar. Se puede, Valentín, si se puede hacer que la casilla de 5 esté automáticamente redondeada. Habría que ver. Es una buena pregunta. En principio te va a salir con todos los decimales así como está acá, por defecto. Si vos querés, fíjate, la vamos a terminar en red, no la quiero enredar, pero fíjate que la D5 es un resultado de esta fórmula, ¿no? Entonces yo podría redondear esta fórmula, ¿sí? El resultado de esta fórmula. Y directamente aparecería redondeado. Pero no, por ahora no me quiero meter con eso. Otra cuestión es la eliminación de decimales. No es lo mismo redondear que eliminar decimales, ¿no? Si yo me voy acá a inicio, en formato, puedo ir sacándole decimales, ¿sí? Acá lo redondea automáticamente. Lo está redondeando automáticamente los decimales. Pero con la fórmula de redondeo nos aseguramos de eso. El eliminar decimales no te asegura, acá lo está redondeando, pero hay otras veces que no lo hace, no me pregunten por qué, pero te saca los decimales y no los redondea. Entonces son dos cosas distintas, sacar decimales y redondear el número. Si uno se quiere asegurar, hay que usar la función de redondear número. Bueno, seguimos.
Algunos ejercicios con funciones. Bueno, estos ejercicios están también en la planilla. Los vamos a ver acá esto lo borro, en ejercicios, ¿no? En la pestaña de ejercicios. Esos que están ahí en el PowerPoint son estos mismos que están acá. Así que los vamos a implementar desde acá. El 3 dice completar en la hoja cálculos. Acá hay una hojita que se llama cálculos y que tiene algunas cositas a completar. Completar allí la cantidad total de envíos realizados empleando la función contar. Y el monto total de envíos usando suma. Bueno, si nos vamos a cálculo, lo que nos está pidiendo, nos vamos a cálculo, lo que nos está pidiendo es completar la cantidad total de envíos, para que salga el resultado acá, y el monto total de envíos, para que salga el resultado acá. Y nos dice que usemos la función contar para lo primero y la función suma para lo segundo. ¿Sí? Voy a hacer una cosa, esto como me quedó en el medio, lo voy a mover así. Tengo que completar estos dos por ahora, porque el promedio es el punto que sigue. ¿Sí? Así que lo vamos a hacer en orden. Esta columna que nos dice la herramienta a utilizar, o incluso la descripción en la consigna que nos dice empleando la función contar, empleando la función suma, eso es una ayuda que está apareciendo acá en estos ejercicios, pero no va a aparecer en una evaluación, ¿sí? En un examen, en el práctico. ¿Sí? Simplemente, si hay alguna consigna similar, va a decir complete la hoja cálculos. Uno va a ir a la hoja de cálculos y va a aparecer esto. ¿Sí? Y sobre esto uno tiene que poner los resultados. No, ustedes van a tener que definir qué herramienta necesitan para poder completar eso. Entonces lo hagamos. Cantidad total de envíos. Acá empezamos con una cuestión también que siempre hay que es bastante relevante, más allá de las herramientas. Nosotros le estamos comentando sobre las herramientas, conceptos, cómo funcionan, cómo se implementan, pero cuando ustedes tengan consignas, lo importante es resolver la consigna, o sea, obtener la información a partir de los datos. Entonces, lo primero es interpretar qué es lo que les está pidiendo la consigna. A partir de entender qué es lo que le pide, empiezan ustedes a ver qué herramientas pueden usar para obtener esa información. A veces no es tan sencillo darse cuenta de eso, por eso también es importante la práctica, más allá del uso metodológico de la herramienta, de cada una de las herramientas en sí. Entonces, por ejemplo, cantidad total de envíos. Bien. ¿Cuáles son mis envíos en esta planilla? Cada fila. Cada fila es un envío. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Cada fila es un envío. Entonces la consigna me pide cantidad total de envíos. Es decir, cantidad total de filas. Me está pidiendo que le averigüe cuáles son la cantidad total de filas. Alguien podría decir, bueno, nos fijemos, acá tenemos número de viaje. Son consecutivos, nos fijemos el último número y esa es la cantidad total de envíos. Sí, perfecto. En esta tabla, esa deducción empírica es posible, pero si mi número de viaje no fuera con numeración consecutiva o fueran alfanuméricos o lo que sea, ya no puedo hacer esa comprobación empírica, ¿sí? Necesito otra cosa. Acá vamos a hacer de cuenta que no lo podemos hacer, ¿sí? Para usar una función. Bien, entonces yo digo, necesito saber la cantidad total de filas. Entonces lo que quiero hacer es contar la cantidad de filas que existen en la tabla. ¿Sí? Para eso voy a usar la función contar. Cuando yo voy a contar, puedo contar, no voy a contar toda la fila, voy a contar una columna, ¿sí? Porque si yo sé que esta celda tiene un valor, que esta celda tiene un valor, que esta celda tiene un valor, ¿sí? Y cuento, 1, 2, 3, o acá, miren, voy a cambiar la cantidad transportada porque
esto de que sean números consecutivos por ahí puede confundir. Supongamos que yo tomo esta columna. Voy a ocultar esto. Supongamos que yo necesito la cantidad de filas, ¿no? De envíos. Entonces, con contar, yo voy a ir y me voy a fijar, o la función se va a fijar, si esta celda tiene un número. Tiene un número, la cuenta. Esta celda tiene un número, la cuenta. Esta celda tiene un número, la cuenta. Y así. Entonces, si contó que acá hay 3 números, eso para mí, a mi interpretación, es que hay 3 filas. Si hay 3 filas, hay 3 envíos. ¿Sí? Entonces, en mi cantidad total de envíos, lo que voy a hacer es contar, ¿sí?, un rango de valores para saber cuál es la cantidad de filas que tengo. Entonces voy a contar el rango de esa columna de cantidad transportada, ¿sí?, para saber cuánta fila tengo. ¿Y por qué uso la columna cantidad transportada? Porque la función contar, fíjense, yo pongo acá contar, acá incluso sale una breve descripción, ¿ve? Contar dice, cuenta el número de celdas de un rango que contienen números. Es decir, no va a contar celdas vacías, no va a contar celdas que tengan elementos alfanuméricos, no va a contar celdas que tengan caracteres, palabras. Cuenta celdas que solamente las celdas que tienen número, ¿no? Entonces, si yo voy a activar contar, y acá donde me pide el rango es el conjunto de celdas que yo quiero contar, ¿sí? Hago clic en la flechita y me voy a ir a buscar ese rango, que es la planilla base, en la columna cantidad transportada, ¿sí? Me pongo en el primer envío, control mayúscula, flechita para abajo, así marco todo el rango de cantidad transportada. ¿Mm? Acá apareció planilla base F4 a F153. Esto significa que el rango que voy a usar para contar está en la hoja planilla base y va desde F4 hasta F153. Esos 2 puntitos marca un hasta, ¿no? Un recorrido desde F4, todas las celdas entre F4 y F153, incluyendo a Profe, las... era con control y flechita para abajo, ¿no? Control mayúscula y flechita para abajo. Exacto. Despliego de nuevo, quedó ahí el rango, acá veo el resultado de la fórmula 150, le doy a aceptar, y aparece el valor ahí donde habíamos insertado la fórmula, ¿sí? Aparece 150 y acá en la barra de fórmulas puedo ver que está la fórmula contar y el argumento que necesita es el rango, el conjunto de celdas sobre las cuales quiero contar, ¿no? Que es el que está en planilla base entre F4 y F153. Bien, entonces, al haber números en todas esas celdas, me está indicando que son todas filas, son todas envíos. Entonces tengo 150 envíos. Si yo quisiera contar una columna que no tiene números, puedo usar otra función, que la voy a poner acá al costado, que se llama contar a. ¿Sí? Contar a. La descripción de la función contar a es, cuenta el número de celdas no vacías de un rango. Es decir, cuenta mientras la celda no esté vacía, es decir, puede tener un número, puede tener un símbolo, puede tener una letra, puede tener una palabra, puede tener un elemento alfanumérico, mientras la celda no esté vacía, la cuenta. Entonces yo podría usar esa función si quisiera, por ejemplo, contar una columna que tenga texto, por ejemplo, podría usar la columna de zona, ¿sí? Si yo uso zona, debe aceptar y me da 150, ¿no? Entonces, la diferencia ahí es, la función contar solamente cuenta celdas que tienen números. La función contar a cuenta cualquier cosa, ¿sí? Lo hagamos, voy a hacer un ejemplito rápido. Si
Fíjense, acá voy a poner contar este rango. Ahí uso la función contar sobre ese rango. ¿Cuánto me va a dar? Alguien que me diga cuánto me va a dar eso. Perfecto. 4. No, porque es la función contar. Ahí algunos dicen 2, sí, 2. Le doy enter. Contar solamente cuenta celdas con elementos numéricos. ¿Sí? 2. Acá al lado voy a poner igual contar A. Esa es la única diferencia, ¿sí? Que al final de contar se le agrega la letra A y ya es otra función, que se llama contar A. Uso esa función para el mismo rango y esa función, la descripción de esa función me dice que cuenta celdas no vacías. Entonces ahí sí me va a dar 4. ¿Sí? Porque cuenta, mientras no esté vacía la celda, la cuenta. ¿Mm? Es la diferencia entre contar y contar A. ¿Mm? Después hay otras funciones también referidas a contar, pero esas son las dos más que por ahí más podemos utilizar. ¿Sí? Bien, monto total de envíos usando suma. Ok, es bastante parecido. Igual, suma, acá tenemos la suma. Y tengo que elegir el rango a sumar. Si quiero sumar los envíos, el monto de los envíos, tengo que ir a la planilla base y en la columna de montos de envío, ponerme en el primer envío y de nuevo control mayúscula, flechita para abajo para marcar todos los envíos, todos los montos. No, acá hice algo. A ver. No, está bien. Está bien. Lo voy a hacer de nuevo por las dudas, pero está bien. Empezamos de nuevo. Igual, suma. Voy a abrir los argumentos, que no es necesario, pero lo voy a hacer para ir paso por paso. Voy a ir a buscar el rango, dijimos todos los montos de envío, despliego de nuevo, le doy a aceptar, y ahí está. Que acá incluso como son montos, yo después voy a inicio y pongo el simbolito de peso para que quede configurado con peso. Bien. Como ven, la suma, entonces, de nuevo, el argumento que toma la suma es un rango de datos a sumar, un rango de celdas, un conjunto de celdas a sumar. ¿Sí? Si pongo la descripción de los argumentos, acá me dice que la suma suma todos los números de un rango de celdas. ¿Sí? Y me da las opciones acá para ir y marcar ese rango de celdas que quiero sumar. ¿Mm? Bien. Y el promedio, que es el punto 4, me dice obtener el promedio general de la cantidad transportada, que es este punto que sigue acá en la hojita de cálculo. Promedio de cantidad transportada. De igual manera, inserto promedio. ¿Sí? Entonces lo puedo ir a buscar, para hacerlo de otra manera. Voy a suponer que no sé cómo se llama la función, entonces lo busco, el promedio aparece acá, le doy a aceptar, y me aparecen los argumentos. ¿Sí? Devuelve el promedio, la media aritmética, de los argumentos, los cuales